Buenos días. Quiero, en primer lugar, daros a todos las gracias por vuestra presencia en este acto de despedida de un metalúrgico vasco, comprometido y tenaz en la lucha por la causa obrera y el socialismo. Nicolás Redondo Urbieta ha sido el eslabón más prestigioso, junto a Ramón Rubial, que nos unía al concepto de memoria histórica en nuestro país, y más en concreto a los defensores de la Segunda República y a los hombres y mujeres que sufrieron la clandestinidad y el exilio. Nicolás nace en el año 1927 y, por lo tanto, sufre la brutalidad del levantamiento militar franquista como niño de la guerra. Y lo hace en Francia, entre el año 1937 y 1940. Ya desde muy joven se afilia a las Juventudes Socialistas y después a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista Obrero Español. Sigue el ejemplo y las consignas de su padre, un militante querido y muy comprometido con las organizaciones socialistas de la margen izquierda de la ría del Nervión. Nicolás fue un luchador infatigable. Lo hizo fundamentalmente en la clandestinidad y como tal sufrió la represión, la cárcel y el destierro, siguiendo siempre las consignas del sindicato y del partido. A finales de la década de los 60 se convirtió en un militante indispensable en el traslado traumático de las organizaciones del exilio al interior, donde precisamente se desarrollaba la lucha por la recuperación de la libertad y la democracia. Significó ello enfrentarse desde 1965 a las ejecutivas de Rodolfo Llopis en el partido y de Pascual Tomás y Manuel Muiño en la Unión General de Trabajadores. Pero el Congreso se zanjó. En el 11 Congreso de la Unión General de Trabajadores, celebrado en Toulouse, y un año después, en el 12 Congreso del Partido Socialista Obrero Español, donde se eligieron comisiones ejecutivas compartidas que abrieron la vía para el traslado definitivo de las organizaciones socialistas del exilio al interior, en un contexto de Guerra Fría y con un fuerte componente anticomunista. Y esto se llevó a cabo, esto se llevó a la práctica en el Congreso de Suresnes, donde Nicolás Redondo apostó decididamente por Felipe González, al que acompañaba Alfonso Guerra, como secretario general del partido, sin ningún pacto, sin ninguna componenta, como el inexistente pacto del Betis que tanta proyección mediática ha tenido. Y posteriormente en el 30 Congreso de la Unión General de Trabajadores celebrado en Madrid, en abril del año 1976, bajo el eslogan "A la unidad sindical por la libertad", siendo el primer congreso en el que participaron militantes del exilio después de la muerte del dictador. El Congreso ratificó el liderazgo de Nicolás como secretario general. Se trata, en todo caso, de un congreso que yo recuerdo como memorable, que significó además el comienzo de la transición sindical y que fue posible por el tesón, por el esfuerzo y la valentía de Nicolás y de los militantes del exilio que continuaron después de la guerra celebrando congresos en territorio francés y aprobando resoluciones que fueron referente obligado en la lucha por la recuperación de la libertad sindical
y la democracia. Posteriormente, Nicolás Redondo participa en acontecimientos muy relevantes al propiciar el traslado de los restos de Largo Caballero a Madrid, convocar el Congreso de Unificación USO-UGT, donde se unieron las dos expresiones genuinas del sindicalismo socialista en nuestro país. También participó de manera muy activa en la aprobación de la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto, en la recuperación y la consolidación de la libertad y la democracia. Por último, fue especialmente relevante su presencia en las asambleas anuales de la OIT, practicando la solidaridad internacional junto a los sindicatos europeos de clara inspiración socialista, siguiendo los pasos en este sentido de Largo Caballero en el contexto internacional. En el 32 Congreso de la UGT, celebrado en el año 1980, Nicolás apuesta por el diálogo, la negociación colectiva y la concertación social, así como también por el fortalecimiento de las estructuras sectoriales del sindicato, dando con ello comienzo a lo que se ha venido llamando la década prodigiosa del movimiento sindical en España. En concreto, la Unión General de Trabajadores apostó por el saneamiento y reformas de las estructuras económicas, la reconversión industrial y la lucha contra la inflación. Y Nicolás, en este sentido, hizo un llamamiento a la responsabilidad y moderación de los trabajadores, esperando recuperar más tarde el sacrificio realizado. Sin embargo, eso no ocurrió, lo que obligó al sindicato, en la segunda parte de la década de los 80, a intentar corregir el déficit social generado y a reivindicar el cobro de la deuda social contraída con los trabajadores, lo que en coherencia con ello nos obligó a Nicolás y a mí personalmente a renunciar a nuestro escaño en el Parlamento en octubre del año 1987. Todo ello facilitó la unidad de acción con comisiones obreras e hizo posible la convocatoria de la exitosa huelga general del 14 de diciembre de 1988, la más seguida en la historia del movimiento obrero de nuestro país. Y posteriormente se convocaron también las huelgas en 1992 y 1994 en contra de la aplicación de una pretendida política socialdemócrata sin los sindicatos, como si eso fuera posible. En todo caso, el enfrentamiento no se debió a diferencias personales entre Felipe González y Nicolás Redondo, como algunos torticeramente pretendieron, incluso siguen pretendiendo. Finalmente, en el 36 Congreso, celebrado en el año 1994, Nicolás se jubila y es sustituido por Cándido Méndez como secretario general, con la sensación de haber cumplido plenamente con los mandatos congresuales. Desde entonces, Nicolás siguió defendiendo el concepto de clase, sin caer en la trampa de la diversidad. También lo público, sobre todo en la sanidad y en la educación. La unidad de acción y la autonomía de los sindicatos. La España de las comunidades autónomas dentro de la unidad del Estado. La lucha contra las fuerzas independentistas. En este sentido, fue para Nicolás Redondo una obligación moral. Su preocupación por la movilización social, por la emancipación de los jóvenes, por la igualdad de género y por respetar las libertades individuales han sido evidentes en los últimos años. Incluso, no hace mucho tiempo, me mostró Nicolás su gran preocupación por el cambio climático y por la sequía en nuestro país.
Este era Nicolás Redondo. Nicolás ha sido un hombre honesto, un hombre coherente con sus ideas y austero en su comportamiento. Un luchador incansable en defensa de las ideas socialistas y de la causa obrera, con grandes dotes de organización y disciplina para hacer de la Unión General de Trabajadores un sindicato eficaz y plenamente representativo de los trabajadores. Seguidor de Largo Caballero y de Indalecio Prieto y firme defensor del pablismo, en homenaje a lo que representaba Pablo Iglesias dentro de las organizaciones socialistas. Nicolás me habló mucho, sobre todo durante nuestra estancia en la cárcel, de la necesidad de potenciar la formación y de abrir las casas del pueblo a la sociedad. En las casas del pueblo de aquel entonces se fomentaba el entusiasmo por la organización obrera, la militancia, la austeridad, la ética, la honradez y la solidaridad internacional. También se aspiraba a formar un hombre nuevo, un hombre distinto, cuando no opuesto al que se suponía había contribuido a crear la sociedad burguesa y la moral católica, el obrero consciente. En todo caso, voy finalizando. Escribir la historia reciente de nuestro país no es posible sin mencionar la figura de Nicolás Redondo Urbieta. Por eso, este acto que estamos celebrando es un acto de justicia y de reconocimiento a su labor y significa, desde luego, una llamada de atención para las nuevas generaciones. Y pone en valor el trabajo que desarrollaron muchos militantes anónimos que vivieron durante su niñez, adolescencia y madurez el drama de una expatriación forzosa. En esta enorme tarea, Nicolás contó con el apoyo incondicional de su mujer Nati. También, lógicamente, de sus hijos, Nicolás e Idoia. Y, desde luego, de Enar, de Clara y, últimamente, de Cari en su calidad de secretarias. De Nati, muchos recordamos con cariño su hospitalidad. Y todo hay que decirlo, su magnífico café humeante de puchero. En todo caso, aspiramos a que este acto sea útil para los jóvenes y para la clase política en general, en el camino emprendido por todos nosotros para alcanzar la emancipación social y construir, sin renunciar a la utopía, una sociedad de hombres libres, honrados, iguales e inteligentes. Descansa en paz, compañero y amigo. Tu trabajo perdurará en el tiempo. Nos quedamos con tu amistad, con tu ejemplo. Gracias una vez más, Nicolás. Buenos días, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Quisiera, en primer lugar, en nombre de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, en nombre de todas y cada una de sus organizaciones, agradecer a las decenas de miles de personas, de organizaciones que durante el día de ayer y el día de hoy
nos han hecho llegar sus sentimientos, su condolencia. Organizaciones y personas muy diversas, muchas personas anónimas que nos han escrito, muchas personas anónimas que han pasado y han querido darle el último adiós con lágrimas en los ojos a Nicolás Redondo en la Casa del Pueblo de Madrid. A las organizaciones internacionales con las que tanto y tanto compartió Nicolás, que se han acordado de él en estos momentos en los que nos deja. Pero me vais a permitir que agradezca en nombre de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras a su familia todo lo que han hecho por la UGT. Somos plenamente conscientes que Nicolás ha sido vuestro padre, pero también ha sido el padre de medio país o de casi todo el país, de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Y somos plenamente conscientes, y él también lo era, que eso le quitó tiempo para poder estar con vosotros, con vosotras. Por eso yo lo quiero agradecer, Nicolás, Idoia, a vuestros hijos, a sus nietos, porque creo que es de justicia que, ya que hemos compartido un personaje absolutamente inigualable como Nicolás Redondo, lo compartamos hoy aquí. Muchísimas gracias a la familia. Quiero agradecer a las personas que nos han atendido durante estos últimos años, que han estado con él, el trabajo que han realizado. Muchas veces pasan anónimos. Pensamos que con un sueldo se paga el trabajo y el esfuerzo. No, ha habido cariño, ha habido trabajo con ellos, y yo se lo quiero agradecer. Y quiero agradecerle a su médico, a su amigo, a Pedro Sabando, que ha estado con él siempre, en todo momento. Quiero agradecerle a Cari su trabajo y su esfuerzo. No ha sido solo su secretaria, ha estado con él y lo ha acompañado durante este tiempo. Gracias, Cari. La UGT te estará eternamente agradecida por tus 24 horas de dedicación permanente a Nicolás. Y cómo no, quiero agradecerle a Clara el trabajo que ha hecho con Nicolás. Su eterna secretaria, su eterna amiga, la ha acompañado siempre. La ha acompañado siempre, incluso en los últimos momentos de su vida. Gracias, Clara, gracias en nombre de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras por ese trabajo que has realizado. Nicolás ha sido un hombre coherente, sobre todo un hombre coherente. Decía un cantautor valenciano, Raimón, decía en una de sus canciones: cuánto resistieron las torturas y no aguantaron la adulación. Justamente Nicolás Redondo aguantó las torturas de la dictadura, pero no sucumbió nunca a la adulación, a los cantos de sirena de los gobiernos, a los cantos de sirena de los poderes económicos, a los cantos de sirena de los poderes políticos. Nicolás Redondo siempre ha sabido estar, siempre ha estado con y para los trabajadores de nuestro país. Nicolás nos deja una herencia que hoy ya forma parte del día a día del quehacer del sindicalismo en España. Él es el padre de la autonomía sindical.
Se puede hablar mucho de autonomía sindical, se puede hablar de independencia sindical, se puede declarar en todos los estatutos de todas las organizaciones, pero Nicolás Redondo hizo algo más, la practicó. Y la practicó siendo plenamente consciente de los riesgos que ellos tenían. Y como ha dicho Antón, no dudó en votar no en el Congreso de los Diputados, no dudó en dejar el acta de diputado cuando creía que ese trabajo no era un trabajo que favoreciera los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras que él representaba. Nicolás Redondo ha sido el forjador de lo que hoy llamamos en España la unidad sindical. Por cierto, una unidad sindical que casi en exclusiva se practica en España. Y fue justamente a partir de Nicolás Redondo proclamar la autonomía sindical, justamente fue a partir de ese momento que pudimos empezar a caminar en la unidad sindical, que trajo éxitos tan importantes como la huelga general del 14 de diciembre, que cambió definitivamente el sistema de funcionamiento de nuestro país y que trajo importantísimos logros para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por eso yo hoy quiero proclamar que la Unión General de Trabajadores del año 2023 será fiel a ese legado que nos deja Nicolás Redondo de autonomía sindical por arriba de todo y de unidad de acción de los trabajadores de nuestro país frente a todo, a los gobiernos, a las patronales, a todos los poderes. Pero Nicolás Redondo fue un hombre valiente. No dudó a la hora de tomar las decisiones que tenía que tomar. Antes hizo referencia Antón también a la huelga general del 14 de diciembre. Y lo hizo con muchas dificultades. Lo hizo con muchas dificultades también en el propio sindicato. Se trataba de verdad de dar un paso hacia adelante, de conseguir efectivamente no solo conquistas para los trabajadores y las trabajadoras, no solo acabar con la política en la que unos pocos lo estaban acaparando todo y no se estaba repartiendo con los trabajadores y las trabajadoras, sino abrir una nueva senda sindical. Cuando algunos nos dicen que los sindicatos somos hijos del régimen del 78, yo siempre les digo que los sindicatos, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, es hija de la libertad. No es hija de ningún régimen. Hemos padecido dictaduras, hemos vivido en repúblicas, vivimos en monarquías democráticas, parlamentarias. Hemos sobrevivido a momentos de más y menos libertad, pero siempre fieles a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Creo sinceramente que eso se lo debemos en buena parte al legado de Nicolás Redondo, que hoy despedimos, pero que tenemos que ser conscientes que cuando Nicolás Redondo asumió la dirección de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, cuando él y ese grupo de compañeros pusieron en marcha la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, muchos pensaban que no seríamos capaces de ponerla en marcha. Muchos pensaban y apostaban con que la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras no se convertiría en un gran sindicato. Su trabajo, el trabajo de su equipo, eficaz, siempre
con estrategias adecuadas, es la que convirtió a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores en el gran sindicato que es hoy. Nicolás Redondo sabía lo que quería para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Lo hizo en el Congreso de Suresnes, cuando decidió que Isidoro, después Felipe González, fuera secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Lo hizo convencido de que él tenía la obligación de fortalecer una organización sindical socialista potente, una organización sindical socialista capaz de poder hacer frente a todas las adversidades que se pudieran plantear. Y creo que desde aquel momento Nicolás Redondo tenía muy clara que la autonomía del sindicato era el referente fundamental que tenía que seguir. Hoy despedimos a un gran hombre. Un hombre que seguramente pasa a la historia por ser un hombre rudo, duro. En realidad, yo que he tenido la suerte de conocerlo desde el año 78, que he tenido la suerte de convivir en diferentes etapas del sindicato con él, en esta última como secretario general de la UGT de manera muy intensa, os tengo que decir que era un hombre que toda la rudeza que tenía después se convertía en un hombre afable, un hombre atento, un hombre con el que se podía hablar y con el que se podía discutir. Mirar, durante este último periodo de tiempo, estos últimos 6 años que he tenido la ocasión de hablar con él, he conocido a un Nicolás Redondo que aconsejaba, a un Nicolás Redondo que seguía de manera permanente y diaria todas las noticias, que comentaba incluso las noticias que a mí me habían pasado desapercibidas y que tenía esa capacidad extraordinaria de trasladarme sin generar ningún tipo de tensión en qué cosas me estaba equivocando, cuáles eran las cuestiones que tenía que cambiar del sindicato. Por eso yo os quiero pedir a toda la organización, a todas las organizaciones del sindicato, que este acto que hacemos hoy aquí de despedida solo sea el prólogo de muchos actos y muchos recuerdos para poder trasladar a las futuras generaciones, a nuestros jóvenes, quién fue Nicolás Redondo, quién fue el refundador de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y cuál ha sido su legado, qué es lo que nos deja. A eso os animo, a continuar trabajando, a continuar luchando con su ejemplo de lucha, de entrega incondicional, de coherencia, de valentía y de buen saber hacer. Hasta siempre, Nicolás. Te recordaremos siempre. Muchísimas gracias a todos y a todas.